La escena se despliega ante los ojos de los presentes como una pesadilla materializada, un espectáculo que no pertenece a este mundo ni a la lógica que alguna vez pudieron comprender los mortales. En el vasto vacío de una realidad ya desbordada por lo inexplicable, Madara, el hombre cuya ambición rivaliza con las propias sombras del universo, observa el Gedomaso con una inquietud que rara vez se le ha visto. Frente a él, la criatura monstruosa, esa colosal y descomunal entidad que ha sido testigo del dolor de incontables eras, no es solo un contenedor de poder. Es un faro oscuro que destila un mal primigenio, un vestigio de los tiempos arcaicos en los cuales la humanidad no era más que una fugaz ilusión ante las fuerzas que giraban más allá de las estrellas. Madara frunce el ceño, su mente en un torbellino de pensamientos. Todo mi plan, todo ha cambiado, se dice, pero algo en su interior, algo mucho más allá de su control, le advierte que ha sido atraído hacia un destino que ni él mismo puede manipular. Algo cósmico se mueve, algo que ni el más grande de los shinobi puede doblegar. A su alrededor, Tsunade, Mei y la Tsuchikage están paralizadas. No por el miedo que usualmente sienten ante un enemigo, sino por una sensación mucho más profunda, la sensación de estar al borde de lo incomprensible. El aire mismo parece tensarse, como si la realidad estuviera a punto de rasgarse y dejar escapar lo peor de sí misma. Mientras sus ojos recorren el paisaje, se dan cuenta de que no solo las leyendas más poderosas del mundo shinobi las rodean, sino también figuras que no deberían estar allí. El ambiente palpita con la presencia de aquellos que alguna vez fueron enemigos mortales, pero ahora, en una distorsión que desafía toda lógica, se han unido a un propósito que trasciende cualquier tipo de camaradería. Son figuras del pasado, seres que alguna vez formaron parte de las sombras del tiempo, pero que ahora parecen estar atrapados en una frágil danza de supervivencia, un miedo que los une. La inquietud se clava como una daga en sus corazones, porque saben que si incluso uno de esos seres, esos espectros del pasado, se atreviera a moverse, el fin de todo sería inmediato. El gran Gedomaso sigue allí, su presencia más allá de lo físico, como una amenaza cósmica que se cierne sobre todo. El solo ver ese ser gigantesco y su energía se siente como un peso insoportable sobre la conciencia. Es un ser cuya existencia parece desafiar la propia ley de la causalidad, como si estuviera más allá de cualquier limitación del tiempo y del espacio. El Gedomaso, entonces, no es solo una herramienta, es una manifestación de algo más profundo, más oscuro, algo que jamás podría ser comprendido por un ser mortal. El aire parece agitarse y las sombras crecen, alargándose hasta distorsionar la misma realidad. Minato observa el Gedomaso y, por un instante, la compresión de su mente se ve sobrepasada por la magnitud de lo que tiene ante él. Sus sentidos se desintegran ante la imponente realidad de la entidad, como si el mismo espacio a su alrededor se estuviera desmoronando. Algo le dice que lo que está presenciando no es simplemente un poder a la altura de cualquier shinobi, sino una presencia de proporciones cósmicas. En ese instante, su cuerpo se paraliza, como si la misma gravedad de un universo que no comprende lo hubiera atrapado. La mente de Minato comienza a ser arrastrada por esa marea insondable de fuerza. Y es en ese mismo momento, cuando el tiempo parece dilatarse hasta el infinito, que aparece a su lado Tobirama. Este último no es el mismo hombre calculador de antaño. Hay una desesperación palpable en su tono, como si el peso de lo inconcebible estuviera a punto de quebrantarlo. Debemos marcar el terreno con las señales de Iraishin, le dice, su voz firme, pero temblorosa. La amenaza de lo inefable se cierne sobre ellos, como una serpiente cósmica dispuesta a devorar la realidad misma. Minato observa el Gedomaso y, por un instante, la compresión de su mente se ve sobrepasada por la magnitud de lo que tiene ante él. Sus sentidos se desintegran ante la imponente realidad de la entidad, como si el mismo espacio a su alrededor se estuviera desmoronando. Algo le dice que lo que está presenciando no es simplemente un poder a la altura de cualquier shinobi, sino una presencia de proporciones cósmicas. En ese instante, su cuerpo se paraliza, como si la misma gravedad de un universo que no comprende lo hubiera atrapado. La mente de Minato comienza a ser arrastrada por esa marea insondable de fuerza. Y es en ese mismo momento, cuando el tiempo parece dilatarse hasta el infinito, que aparece a su lado Tobirama. Este último no es el mismo hombre calculador de antaño. Hay una desesperación palpable en su tono, como si el peso de lo inconcebible estuviera a punto de quebrantarlo. Debemos marcar el terreno con las señales de Iraishin, le dice, su voz firme, pero temblorosa. La amenaza de lo inefable se cierne sobre ellos, como una serpiente cósmica dispuesta a devorar la realidad misma. Al mismo tiempo, Hashirama, siempre el hombre de una calma serena, no tiene más opción que recurrir a su modo sabio.
Pero este no es un modo sabio ordinario. No se trata solo de una técnica de combate, sino de un intento desesperado de conectar con las energías primordiales, con las fuerzas de la naturaleza que atraviesan todo el espacio y el tiempo. Sin embargo, incluso con toda su sabiduría ancestral, Hashirama siente la presencia de algo mucho más allá de su comprensión. No es solo la Tierra la que responde a su llamado, es algo mucho más grande, algo que está mucho más allá de la Tierra, el cielo y las estrellas, algo que se mueve por los hilos invisibles del cosmos mismo. Hiruzen Sarutobi, un hombre cuyo espíritu se ha forjado en la luz y la sombra, invoca a Enma, el rey mono. Pero este no es el Enma que alguna vez fue un simple ayudante. En ese momento, Enma no es más que una sombra ante la vastedad de lo que enfrentan. Aunque se alza en todo su esplendor, invocado por el bastón de Hiruzen, el poder de la criatura parece completamente insignificante ante la magnitud del horror que se despliega a su alrededor. Y luego, Son Goku. Una presencia que no puede ser definida por las limitaciones del lenguaje humano, una criatura cuyo ser parece estar compuesto de todo lo que es y no es. No es simplemente un guerrero. No es una criatura física. Es el vacío mismo. Es la locura misma. Él se ríe, pero no es una risa común. Su risa no es humana. Es un sonido antinatural, que atraviesa la conciencia y la desgarra. Una risa que no pertenece al tiempo ni al espacio, sino a una dimensión más allá de todo lo imaginable. Es la carcajada de un ser que ha visto más allá de la muerte, más allá del fin del universo, más allá de la destrucción misma. Su risa reverbera a través de los corazones de todos los presentes como un eco que no cesa, un abismo que se abre y se cierra con cada resonancia. En ese sonido, hay un significado. No hay escape. Todo lo que conocían, todo lo que alguna vez creyeron entender, se desvanece ante la enormidad de lo que les observa. Son Goku no es simplemente un enemigo, es el fin mismo, el olvido eterno. La atmósfera, ya insoportablemente pesada, parece palpitar como un ser viviente, un monstruo cósmico que respira con cada suspiro del universo. El aire se hace denso, como si los mismos átomos temblaran ante la enormidad de lo que está por suceder. Son Goku, después de su risa infernal, se queda en un silencio sepulcral, como si la locura misma lo hubiera alcanzado, como si esa risa fuera el preludio de un cataclismo que nadie en su sano juicio podría imaginar. Su cuerpo, descomunal e imposible, se alza de nuevo, y sus brazos se extienden hacia los lados en un gesto que parece abarcar el mismo espacio entre las estrellas. Su presencia, al principio tan caótica, ahora es el foco de toda la atención, la manifestación palpable de una divinidad rota, de una fuerza que no puede ser contenida por la mera realidad. Con voz grave, profunda, que parece emanar del mismo abismo cósmico, Son Goku habla. Todos ustedes morirán ahora mismo. Las palabras retumban en la conciencia de todos los presentes, como si el mismo tejido del espacio y el tiempo se viera desgarrado por su voz. Al recitar esas palabras, la tierra misma comienza a temblar, no como una reacción natural, sino como una respuesta a un ser que ha trascendido la naturaleza misma de la existencia. Las rocas que yacían en el suelo, alguna vez meros fragmentos de una tierra muerta, comienzan a levantarse lentamente, desafiando la gravedad, como si la propia realidad estuviera empezando a desmoronarse bajo la presión de su presencia. El brillo del cuerpo de Son Goku comienza a emanar con una intensidad cegadora, un resplandor blanco, casi divino, como si el mismo cosmos se estuviera reflejando en su ser. Es un resplandor que no es terrenal, ni siquiera celestial. Es una manifestación de lo incomprensible, una luz que desafía la propia noción de la existencia. La tensión en el aire se vuelve palpable, como si el espacio mismo se estuviera contrayendo, como si el universo en su totalidad estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, como una aparición de pura violencia y voluntad, el tercer Raikage se materializa junto a él. Su presencia es feroz, su poder palpable, y sus puños, armados con la furia de la tormenta misma, se dirigen directamente al rostro de Son Goku, a esa entidad divina cuya existencia misma desafía todo lo que los hombres han conocido. Un golpe directo, decidido, a solo centímetros de la criatura. Pero lo imposible ocurre. Son Goku, en un movimiento que parece no tener sentido, no tiene lógica ni explicación en el plano físico, detiene el ataque con su antebrazo. La incredulidad es la única respuesta posible, pero ese momento de asombro es efímero. Porque, como si todo hubiera sido un mero truco de distracción, una nueva amenaza aparece. Genjutsu, el maestro del agua, se materializa detrás de Son Goku, un silencio mortal precediendo su ataque.
Con una calma que es aterradora, Genjutsu forma un aro de agua alrededor de sus manos, una creación líquida que desafía la naturaleza misma, y de ella emergen cientos de proyectiles de agua, disparados a través de esa formación como si fueran balas, un torrente de muerte que se despliega en un segundo. La explosión que sigue es colosal. La tierra se sacude, los ecos de la detonación se mezclan con el estruendo cósmico que ya reside en el aire. El polvo y la neblina llenan el campo desolado, el sonido de la batalla rebota en cada rincón. Son Goku sale del humo provocado por ese último ataque, digiriéndose hacia el cielo, pero alguien ya lo estaba esperando arriba, como una sombra que no pertenece a este mundo, surge una figura, una sombra de lo que alguna vez fue humano, y ya en el aire, el ninja invisible, se prepara para lanzar su ataque definitivo. El elemento polvo comienza a formarse en sus manos, y la manifestación de su jutsu, el jutsu del desprendimiento del mundo primitivo, parece disolver la misma naturaleza del espacio en su movimiento, como si la tierra misma estuviera a punto de desintegrarse. La lucha parece destinada a tomar un giro sin sentido, una espiral de violencia y destrucción que arrastra todo a su paso. Pero el ataque no se materializa, no es permitido. Son Goku, moviéndose con la velocidad de un ser imposible, aparece detrás de en un abrir y cerrar de ojos. Con una fuerza desmesurada, lo golpea con tal violencia que el impacto es indescriptible, como si el mismo espacio se rompiera con la potencia del golpe. El torso de se desintegra, su cuerpo se fragmenta, pero el poder del Edo Tensei lo mantiene en existencia, haciendo que su forma se reconstruya lentamente, como si la misma muerte fuera incapaz de retenerlo. Son Goku, al ver este proceso, susurra, casi como si fuera una comprensión dolorosa. Edo Tensei. Y en ese momento, las leyes del universo parecen doblarse aún más. Pero antes de que la batalla pueda continuar, una presencia conocida irrumpe en el aire. El tercer Raikage, sin dar tregua, lanza nuevamente un golpe, su puño descendiendo con la furia de una tormenta infinita. Pero como si estuviera ante un ser que ha visto y entendido las leyes que rigen el cosmos, Son Goku detiene el ataque con sus antebrazos, cruzados en un gesto que desafía la física misma. Un choque de voluntades, de fuerza contra fuerza, de existencia contra la nada. Y ahí, suspendido en ese momento imposible, Son Goku se mantiene, su poder y su presencia desbordando la realidad misma. Mientras tanto Naruto y Killer Bee observan en dirección a Tsunade, la veterana líder de Konoha, cuyo rostro refleja una mezcla de alivio y determinación. Naruto, siempre en movimiento, se adelanta hacia ella con la energía de un torrente desbordado. Al llegar, Tsunade lo mira y una sonrisa se dibuja en su rostro, una sonrisa cargada de cariño, de orgullo. Naruto, ¿estás aquí?, dice ella, su voz resonando con una mezcla de esperanza y alegría, como si finalmente pudiera respirar con el alivio de saber que su discípulo está junto a ella. Naruto responde con su característica sonrisa amplia, esa que ha iluminado tantas veces las sombras, mientras que Killer Bee simplemente hace un gesto, un saludo rápido pero lleno de respeto, de ese respeto silencioso que los guerreros como él saben otorgar. Pero en ese momento, algo cambia. Naruto, con sus ojos tan afilados como siempre, observa a lo lejos. Sasuke Uchiha está allí, de pie entre las sombras de la batalla, con una expresión seria, como si cada paso que da fuera medido, calculado. Sus ojos se encuentran, y por un segundo, el mundo parece detenerse. El vínculo entre ellos, ese lazo que ha sido moldeado por conflictos, traiciones, y redenciones, se hace palpable en ese instante. Sasuke no dice nada, pero su mirada lo dice todo. Y entonces, como si la carga de esos años de incomprensión se deshicieran en ese mismo momento, Naruto da un paso adelante. ¿A qué has venido?, pregunta, su voz firme, pero sin rastro de ira. Solo curiosidad, una curiosidad que ha estado guardada durante tanto tiempo. El silencio que sigue a la pregunta pesa como un hierro candente, como si las palabras no fueran suficientes para definir lo que ambos han vivido. Sasuke lo mira, sus ojos como abismos insondables, pero en ellos hay algo más, algo que no se había visto antes. Vengo a salvar este mundo. Las palabras atraviesan a Naruto como un rayo. El mismo Sasuke, que una vez estuvo perdido en su propia oscuridad, ha decidido regresar, no por venganza, sino por algo más grande que ellos, algo más grande que cualquiera de los conflictos que los separaron. Un destello de comprensión recorre a Naruto. Un brillo en sus ojos. Sonríe con la misma determinación que siempre lo ha caracterizado. Entonces, hagámoslo, dice, como una promesa, no solo para Sasuke, sino para sí mismo. Juntos, más que nunca, por el mundo que ambos han jurado proteger. Pero el destino no se detiene ahí.
Mientras Naruto comienza a observar el frente, con la mirada fija en los antiguos cajes de Konoha, algo más le llama la atención. Naruto notó algo. Algo que lo desconcertó profundamente y que a la vez le reveló la verdad de una manera cruel y hermosa. Una presencia familiar, algo tan cercano a su alma que le pareció que el mismo tiempo se detenía por un breve, eterno instante. A través del manto del Kyuubi, en medio de la densa niebla de guerra, Naruto lo vio. Una presencia que no había notado antes, pero que lo está mirando ahora. La figura lo observa de reojo, como si compartieran un secreto que solo los elegidos podían conocer. Naruto, con una fuerza que va más allá de la comprensión, se levanta, como si fuera arrastrado por una corriente invisible, y avanza hacia esa presencia. Su paso es firme, decidido, como el de un hombre que sabe que su destino está a punto de cambiar una vez más. Y cuando esa figura percibe que ha sido descubierta, se gira. Minato Namikaze, el cuarto Hokage, el hombre que Naruto ha idolatrado toda su vida. El hombre que le dio la vida, el hombre que sacrificó su alma por el bien de su pueblo. Ante él, Naruto se queda en silencio, como si todo el peso de los años de lucha se hubiera desvanecido en ese momento. Minato sonríe. Esa sonrisa que ha marcado la vida de Naruto, esa sonrisa llena de amor, de orgullo. Minato observa a su hijo, un shinobi que ha recorrido un camino de sufrimiento y sacrificio, y lo ve ahora, no solo como su hijo, sino como un gran shinobi, uno que ha superado todas las pruebas y ha emergido más fuerte que nunca. Naruto, al notar la energía que emanaba de él, no pudo evitar el suspenso que se apoderó de su alma. Y entonces, como si todo su ser fuera impulsado por una verdad que se había forjado en su corazón, él habló. Tú eres mi padre, el cuarto Hokage, dijo, su voz cargada de asombro, de una realización que había estado esperando toda su vida. Minato, quien hasta entonces había mantenido su sonrisa, se quedó en silencio por un momento. La profundidad de la mirada de su hijo, la conexión que ambos compartían más allá de la carne y el tiempo, hizo que su rostro se tornara serio, como si el peso de todo lo que había dejado atrás se hiciera visible solo en esos breves segundos. Pero luego, una sonrisa cálida, esa misma que había marcado la vida de Naruto, se dibujó lentamente en su rostro. Parece ser que lo sabes, hijo, respondió Minato, con una calidez infinita que atravesaba el espacio entre ellos, como un lazo que unía generaciones separadas por la muerte misma. En ese momento, Naruto, tocando el sello en su abdomen, ese que su propio padre había dejado en él, comenzó a hablar con una tensión emocional que crecía dentro de él. No sé cómo explicarlo, comenzó, sus palabras entrecortadas, pero hace poco tuve un entrenamiento para poder controlar la bestia en mi interior, y cuando estuve a punto de ceder, apareció una presencia, y ahí lo comprendí todo, su voz vacilaba, pero la comprensión en sus ojos, la fuerza en sus palabras, era clara. Naruto había tocado el límite de su ser, y en ese instante de desesperación, comprendió que la voluntad de su padre nunca lo había dejado. Antes de que Naruto pudiera continuar, el eco de la guerra volvió a hacerse presente. Un cuerpo cayó cerca de ellos, con un estruendoso impacto, levantando polvo y escombros. El Raikage, cuyo rostro se encontraba destrozado, parecía estar arrastrado por las sombras del Edo Tensei, esa técnica maldita que rompía las leyes del tiempo y la muerte, haciendo que los muertos regresaran a la vida para continuar su existencia como marionetas, sin voluntad propia. Pero, como si fuera una manifestación de pesadilla, el rostro destrozado del Raikage se restauró de nuevo, como una imagen deformada que recobraba su forma original. La naturaleza horrible de ese poder era incalculable, un recordatorio de las fuerzas que jugaban con la vida y la muerte. Tobirama Senju, que observaba esta macabra escena, no perdió ni un segundo. Con el rostro serio y la mirada fija en lo que ocurría, se dirigió a Minato, con un tono grave. No es el momento de hablar del pasado, dijo, su voz resonando con la misma autoridad que siempre había tenido. Tenemos una batalla enfrente, y debemos acabar con ello. Naruto, con la voluntad de su padre ardiendo en su interior, se colocó junto a Minato, su padre, y en un parpadeo, la fuerza de Kurama, el chakra de la bestia de 9 colas, comenzó a manifestarse a través de él. La presencia de ambos era tal que la misma atmósfera se doblaba ante su poder. El chakra de Naruto, una explosión de energía dorada, iluminó todo a su alrededor, mientras que Minato, envuelto en el manto del Kyuubi, compartía con él la misma esencia. Era un espectáculo de pura magnificencia. El hijo y el padre, dos almas que se encontraban ahora como nunca antes, reflejando el mismo poder, la misma voluntad. Minato, observando a su hijo, no podía dejar de sentir una mezcla de orgullo y asombro. Lo veía y se le hacía increíble. Increíble, murmuró para sí mismo, mientras sus ojos se llenaban de admiración.
Ha podido dominar el chakra de la bestia con cola, se ha vuelto más fuerte de lo que jamás imaginé. Hiruzen, el tercer Hokage, estaba también a su lado, sonriendo con esa paz que solo la sabiduría de los años puede otorgar. Te has convertido en un verdadero shinobi, Naruto, dijo, su voz cargada de una ternura inquebrantable, como la de un abuelo viendo crecer a su nieto. Había visto al joven Naruto luchar y crecer, enfrentar adversidades que habrían quebrado el alma de cualquier otro. Pero allí estaba, resplandeciendo con la luz de su propia determinación. A su lado, los antiguos Kages observaban en silencio, el poder del Jinchuriki frente a ellos, comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Tobirama no pudo evitar una mirada de reconocimiento. Es un Jinchuriki, murmuró, casi como una reflexión, mientras su rostro mostraba una mezcla de asombro y respeto. Parece ser que pudo controlar la bestia con cola. A su lado, Hashirama, el primer Hokage, asintió con la misma comprensión. La esperanza brillaba en sus ojos al ver a Naruto de esa manera. Un niño que había llegado a ser mucho más que una simple leyenda. Él mismo se estaba forjando como una nueva esperanza para el mundo. Pero en ese momento, un destello más surgió, y Sasuke Uchiha, el compañero de Naruto, apareció a su lado. La mirada de Sasuke era firme, intensa. No dijo una sola palabra, solo desenvainó su espada con una decisión implacable. El vínculo de ambos era profundo, como si sus destinos estuvieran entrelazados por hilos invisibles. No dejaré que solo tú pelees en esta batalla, dijo, su voz llena de firmeza y compañerismo. Era como si los dos guerreros compartieran una única voluntad, una sola lucha, que no podía ser abandonada por ninguno de ellos. Naruto sonrió, esa sonrisa tan familiar, esa que había iluminado el camino de todos ellos, desde los días más oscuros hasta los más brillantes. Lo sé, Sasuke, lo sé, dijo con una confianza absoluta. Sabía que juntos, como siempre, serían invencibles. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, una presencia se manifestó entre ellos, una que no esperaban. Sakura, la fuerza silenciosa del equipo 7, se interpuso entre ellos, sus ojos brillando con una resolución feroz. ¿Creen que son los únicos que han entrenado todos estos años? Preguntó, su voz desbordando confianza. Igual me he vuelto poderosa. En ese instante, Sakura se colocó en posición de combate, su cuerpo alineado con la determinación de un verdadero guerrero, y su mirada fija en el horizonte como si ya pudiera ver el resultado de la batalla que se avecinaba. En su interior, no solo latía el deseo de proteger a sus amigos, sino la fuerza que había crecido a lo largo de los años. Y así, como si la historia misma se abriera paso a través del tiempo, el equipo 7 se reunía nuevamente, no como niños, no como jóvenes que aún buscaban su camino, sino como guerreros forjados por el tiempo y la adversidad. Naruto, Sasuke y Sakura. Los tres de pie, lado a lado, con una fuerza inconmensurable, y con la búsqueda de la paz palpitando en sus corazones. El equipo 7 estaba reunido de nuevo, y la batalla que se desataría en ese momento no sería solo por el mundo, sino por todo lo que ellos representaban. La esperanza, la redención y el sacrificio. Mientras tanto, Sasuke se encontraba agazapado entre los árboles, su mirada fija y sombría. A su lado, Boruto comenzaba a recuperar el conocimiento, sus ojos atónitos al despertar en una pesadilla que ni en sus peores sueños habría imaginado. El joven Uzumaki se incorporó con esfuerzo, su respiración entrecortada por el dolor y el miedo. Miró a Sasuke con desesperación, como si una grieta en su pecho se estuviera abriendo, vacía, sin respuestas. ¿Qué ha pasado, Sasuke?, preguntó Boruto, su voz temblorosa. Pero Sasuke no podía permitirse el lujo de dar explicaciones largas, no ahora. La ansiedad corría por sus venas como un veneno, intoxicando su mente con una claridad que solo provenía del terror de un futuro perdido. No hay tiempo, dijo Sasuke con una frialdad que cortaba el aire. El mundo shinobi está en peligro. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir, ahora. No hay tiempo, dijo Sasuke con una frialdad que cortaba el aire. El mundo shinobi está en peligro. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir, ahora. Debemos hacer algo. Exclamó Boruto, la desesperación apoderándose de su tono. Tú mismo lo dijiste. No es Son Goku. Confío en ti, Sasuke. Tú puedes acabar con él, solo tienes que pensar en algo, hacerlo. Sasuke cerró los ojos por un momento, su rostro endurecido por la experiencia de todo lo que había vivido, por el horror de haber sido testigo de lo que Son Goku, esa abominación fusionada con Zamasu, era capaz de hacer. Su mirada se endureció, tan fría y calculadora como la que había desarrollado en su largo viaje por el tiempo.
No lo entiendes, Boruto, respondió con voz grave, llena de una amargura que solo alguien que había perdido todo podría comprender. No hay poder en este mundo que pueda hacerle frente a Son Goku. ¿Lo has visto? Sí, lo has visto en acción, pero no sabes lo que es capaz de hacer, no has visto ni la mitad de su verdadero poder. Y te puedo asegurar, te lo puedo jurar, que ni los Kages, ni Naruto, ni los Otsutsuki, ni nadie en este mundo, pueden detenerlo. Boruto lo observaba, pero no entendía. No comprendía por qué Sasuke, el hombre que había derrotado a tantos enemigos, el hombre que había tenido que hacer sacrificios más grandes que cualquier otro, estaba tan rendido, tan lleno de desesperación. Si el monstruo de Son Goku ha logrado llegar hasta aquí, nada ni nadie podrá impedir que haga lo mismo con nuestra dimensión. Mencionaba Sasuke. En nuestra dimensión están Son Goku y Vegeta. Ellos pueden detenerlo. Decía Boruto. Tú no lo entiendes, Boruto, dijo, su voz quebrada por la amarga verdad. En este momento puede que Son Goku y Vegeta no estén en nuestra dimensión, incluso puede que ya se hayan ido, no podemos contar con ellos. Sasuke apretó los dientes, el peso de las consecuencias golpeando su pecho con fuerza. La angustia lo consumía. Si ese ser llegaba a su dimensión, si atravesaba el velo del tiempo, lo que quedaba de su futuro, de su vida, desaparecería como polvo llevado por el viento. ¿Entonces qué hacemos, Sasuke?, preguntó Boruto, los ojos llenos de impotencia. No podemos arriesgarnos, Boruto, continuó, su mirada intensa, fija, como si tratara de transmitirle todo el horror que había presenciado en sus propios ojos. Si no huimos ahora, si no nos escapamos, no habrá nada que nos salve. No habrá forma de regresar a nuestro mundo. Si Son Goku llega a nuestra dimensión, acabará con todos, y no importa lo que hayas creído. No importa si tu padre es Hokage, no importa si los Kages han luchado en 1000 batallas. Son Goku está más allá de todo eso. Es una fuerza de la naturaleza, un monstruo, una pesadilla. Y no podemos permitir que nos atrapen. En ese momento, Sasuke se apresuró a revisar su ropa, buscando con urgencia algo en sus bolsillos. De su túnica sacó una pequeña tortuga, aparentemente inofensiva, pero con un propósito mucho más grande. Sus manos temblaron ligeramente, la presión de la situación haciéndole perder un poco de su compostura. Sabía que el tiempo se acababa, que cada segundo que pasaba los acercaba más al desastre. Esta tortuga era su última esperanza, la única forma en la que podrían escapar de este lugar antes de que el monstruo los alcanzara. Una vez que esto funcione, dijo Sasuke, su voz tensa, el sudor cubriendo su frente, nos iremos. Y debemos hacerlo rápido. No podemos permitir que nos vean. La ansiedad de Sasuke era palpable, como si cada palabra que dijera pudiera ser la última que alcanzara a Boruto. Sabía lo que estaba en juego. No solo su vida, no solo el futuro de Boruto y de su mundo, sino el destino de todo el universo Shinobi. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó, su mirada penetrante. La desesperación brillaba en sus ojos, el peso de un futuro incierto aplastando su alma. Un viento gélido pasó entre los árboles, como si la misma dimensión estuviera sufriendo su agonía, mientras Sasuke trabajaba rápidamente. Sin embargo, la sensación de que algo peor, algo mucho más aterrador, se aproximaba, era tan inminente que parecía que el universo mismo los observaba con ojos vacíos. De nuevo a la batalla, Rasa de Tsunagakure, con su habilidad para manipular la arena, lanza una lluvia de partículas doradas hacia Son Goku. La arena se mueve a gran velocidad, cubriendo el campo y buscando envolver al dios inmortal. Al mismo tiempo, MD Uagakure utiliza su habilidad para volverse invisible y comienza a lanzarse en rápidas emboscadas, creando ondas de choque invisibles que intentan golpear a Son Goku desde todos los ángulos. El tercer Raikage acelera y se lanza hacia Son Goku con una velocidad descomunal, sus puños cargados con una enorme electricidad. Genjutsu Suzuki de Kirigakure, con su naturaleza acuática, comienza a crear clones de agua, inundando el área con una niebla espesa para dificultar la visión del dios del nuevo mundo. Sin embargo, Son Goku, con su increíble agilidad y habilidades divinas, se mantiene completamente calmado. Con un movimiento tan fluido como el agua, esquiva cada ataque con una velocidad sobrenatural. La arena de Rasa parece deslizarse por su cuerpo sin siquiera rasparlo, y las emboscadas invisibles de M son evitadas con facilidad, a medida que Son Goku simplemente mueve su cuerpo con una gracia que desafía las leyes de la física.
Las descargas eléctricas del tercer Raikage parecen no tener ningún efecto sobre él, ya que su aura divina absorbe el impacto, mientras que la niebla de Genjutsu es dispersada con un simple golpe de ki, liberando un resplandor cegador. En ese momento el legendario Madara Uchiha aparece en el campo de batalla, descendiendo del cielo con su característico suspiro. Madara no pierde tiempo. Con un grito de guerra, activa una pequeña parte del Susanoo. Dos enormes espadas aparecen, pero al ver que Son Goku sigue observándolo sin inmutarse, decide no usar su forma completa. En su lugar, se enfrenta a Son Goku con el Taijutsu. Sus movimientos son rápidos y letales, cargados de la potencia de un hombre que ha trascendido las limitaciones humanas. Madara inicia el combate con una serie de golpes y patadas rápidas, utilizando su increíble agilidad y su fuerza sobrehumana. Son Goku esquiva cada ataque con una velocidad divina, no moviéndose por pura fuerza, sino por el cálculo perfecto de cada movimiento, como si el tiempo mismo fuera lento para él. Las estocadas de Madara, llenas de furia, pasan rozando su cuerpo, pero Son Goku siempre está un paso adelante, bailando entre los ataques, siempre con esa sonrisa tranquila y confiada. En ese momento Madara desactiva su Susanoo para luego desenvainar una espada que encuentra en el suelo, empuñándola con habilidad. Lanza un golpe vertical directo a Son Goku, pero el dios fusionado simplemente gira y se desliza por el aire, evadiendo el ataque con una elegancia sobrenatural. Las chispas vuelan cuando la espada de Madara golpea el suelo. Goku, alzando su mano, genera una espada de ki, un filo etéreo que brilla con una energía celestial. Con una velocidad sorprendente, Son Goku se abalanza hacia Madara, su espada de ki cortando el aire como una navaja afilada. En una serie de movimientos rápidos, Goku comienza a realizar cortes precisos, dejando marcas en el cuerpo de Madara. Cada corte es rápido y certero, y aunque Madara trata de bloquear algunos con su espada, la velocidad y la fuerza de Goku son demasiado para él. Al principio, Madara se defiende con una sonrisa confiada, pero poco a poco, su postura comienza a ser más defensiva, al ver cómo la espada de Goku corta la carne de su cuerpo Edo Tensei. El Edo Tensei de Madara, sin embargo, no muestra signos de dolor. Su expresión es una mezcla de diversión y desafío. Con un rápido movimiento, utiliza su fuego de Susanoo, lanzando enormes bolas de fuego hacia Son Goku. Pero el dios del nuevo mundo, con su agilidad divina, esquiva las bolas de fuego, desintegrándolas con un golpe de su espada de ki. Madara, al ver esto, decide que es hora de cambiar de estrategia. Empuña la espada con ambas manos y lanza una estocada dirigida directamente a la cabeza de Goku. Pero el monstruo de otra dimensión, con una rapidez vertiginosa, desvía el golpe con su espada de ki y, con un giro, le deja una marca a Madara en el costado, el filo cortando con facilidad. Al ver que Son Goku comienza a tomar ventaja, Rasa extiende su brazo y, con un gesto rápido y preciso, hace que la arena a su alrededor comience a moverse. Un crujido resonó por todo el campo cuando las partículas doradas de la arena se alzaron en el aire, separándose en incontables fragmentos afilados. Con un susurro, la arena fue comprimida en pequeños proyectiles letales que giraban a gran velocidad, cada uno con el potencial de perforar incluso el metal más fuerte. La marea de arena se disparó hacia Son Goku como una lluvia de cuchillos dorados. Son Goku, sin hacer ningún intento de esquivar, sonríe ampliamente, sus ojos brillando con una luz verde esmeralda que reflejaba la pura calma de su ser. Recibe los proyectiles de lleno, los cuales chocan contra su cuerpo con el sonido de piedras golpeando una pared sólida. Los proyectiles de arena perforan su carne, pero no causan ni el más mínimo daño. La arena, al entrar en contacto con su piel, se dispersa como si hubiera golpeado una superficie impenetrable. El dios fusionado se mantiene inmóvil, como si estuviera absorbiendo los ataques sin esfuerzo alguno. A medida que la arena lo rodea, su cuerpo parece brillar con un resplandor divino, y en cuestión de segundos, la arena que había tocado su cuerpo comienza a salir de los orificios creados por los proyectiles, como si fuera un agua fluyendo hacia atrás. Las partículas doradas caen al suelo, desintegrándose en polvo al ser liberadas por la energía de Son Goku. Rasa observa esto en silencio, una ligera sensación de desconfianza comienza a asentarse en su pecho. Este ser no parece estar bajo la influencia de sus ataques. El Kazekage frunce el ceño al notar que, a pesar de sus mejores esfuerzos, la arena no logra hacerle un daño grave. ¿Es este sujeto inmortal?, se pregunta en voz baja, mientras sus dedos vuelven a mover la arena a su alrededor. Cada fragmento dorado parece rechazar la voluntad de Rasa al acercarse a Son Goku. Son Goku, por otro lado, parece disfrutar de la batalla.
Su sonrisa permanece intacta, incluso cuando los proyectiles de arena ya no representan una amenaza. Como si no hubiera nada que lo pudiera tocar, sigue observando a Rasa como un cazador que tiene a su presa en la mira, pero aún no ha decidido cuándo atacar. Rasa, sin embargo, no es un hombre que se rinda fácilmente. Su mente trabaja a toda velocidad mientras reorganiza la arena a su alrededor, esta vez formando una tormenta de arena mucho más concentrada, un muro de partículas afiladas que gira como un tornado y que busca envolver a Son Goku desde todos los ángulos. Las partículas de arena se entrelazan en un patrón extremadamente preciso, buscando atraparlo y penetrar su aura divina con un ataque masivo. Pero Son Goku, en su infinita calma, sigue sonriendo, sin un atisbo de preocupación en su rostro. Con un simple gesto de su mano, emite una explosión de energía divina, liberando una onda expansiva que disuelve la tormenta de arena antes de que siquiera pueda tocarlo. La arena se dispersa en el aire, sin causar más que una ligera distorsión en el viento, mientras Son Goku sigue inmóvil, mirando a Rasa con esa expresión desafiante de quien sabe que está fuera del alcance de cualquier ataque. Rasa da un paso atrás, sus ojos ahora llenos de incertidumbre. Sabe que el poder de Son Goku está más allá de cualquier técnica que haya usado hasta ahora. Su arena, que normalmente sería letal para casi cualquier oponente, parece no tener ningún efecto. ¿Está frente a un ser inmortal, o algo aún más aterrador? Son Goku, todavía con su sonrisa confiada, observa a Rasa, el Kasekaje de Tsunagakure, quien ha comenzado a sonreír de manera inquietante. Es una sonrisa que denota un cambio, una señal de que el combate no ha terminado. Rasa no está dispuesto a rendirse, y su control sobre la arena ha tomado una forma aún más siniestra. Con una rapidez que apenas se puede seguir con la vista, Rasa extiende su brazo y aprieta su puño. En ese momento, algo extraño ocurre. La arena que rodeaba el campo de batalla comienza a recoger una energía espesa y densa, como si tomara una forma más sólida y pesada. La arena comienza a compactarse y a envolverse alrededor de Son Goku. El aire, antes cargado de energía divina, empieza a sentirse pesado, como si la gravedad misma se hubiera alterado. Son Goku, que hasta ese momento se había mantenido completamente inmune a los ataques, comienza a sentir un frío gélido que recorre su cuerpo. Un escalofrío recorre su espina dorsal mientras una sensación de parálisis lo atrapa. Su cuerpo, antes ágil y liviano, comienza a quedar completamente inmóvil, como si alguien lo hubiese detenido en tiempo, que ahora parece haberse vuelto un veneno en sí misma, oscureciendo el espacio a su alrededor. Son Goku apenas si podía moverse, no entendía el por qué ocurría, era como si algo lo hubiera paralizado. Los ojos de Son Goku se abren con incredulidad, la sonrisa que antes dominaba su rostro comienza a desvanecerse. La arena parece retener su energía divina, como si estuviera imbuyendo su propia fuerza en cada partícula, debilitando su resistencia. No puede moverse, ni siquiera mover un dedo. El poder de la inmortalidad que antes había mostrado ahora se ve opacado por una fuerza que parece desconocida para él. ¿Qué es esto? Son Goku se pregunta, la parálisis de la arena envolviéndolo por completo. Su cuerpo sigue tratando de resistir, pero las partículas doradas parecen haber sellado su voluntad. La aura divina que antes brillaba con intensidad comienza a disminuir, arrastrada por la marea de arena que lo inmoviliza. En ese preciso instante, una figura imponente se lanza hacia él. Es el tercer Raikage, su imponente figura moviéndose con una velocidad devastadora, su puño cargado con el poder del rayo destellando. El impacto es brutal, como un rayo cayendo del cielo. Su puño golpea con fuerza la cara de Son Goku, haciendo que su cuerpo sea lanzado por los aires con un rugido sordo. La onda expansiva de la colisión arrastra todo a su paso, levantando el polvo del suelo y enviando a Son Goku volando hacia atrás, con la sensación de que el mismo espacio se rasga a su alrededor debido al golpe. Son Goku cae violentamente al suelo, creando una onda de choque que destroza el terreno. El suelo resplandece y tiembla, como si el impacto de su caída hubiera reverberado por todo el campo. Sin embargo, aunque el golpe lo haya enviado a volar, Son Goku no está derrotado. Sus ojos, alzándose lentamente desde el suelo, siguen mirando hacia el horizonte con esa misma calma perturbadora. Pero justo cuando la luz comienza a desvanecerse y el sonido de la batalla parece desvanecerse en el aire, algo más surge del cielo. El sonido del viento se intensifica, como si la atmósfera misma estuviera siendo desgarrada. La oscuridad se intensifica, y Genjutsu Suzuki, el antiguo Mizukage de Kirigakure, aparece en el cielo. Sus ojos se iluminan con una intensidad sobrenatural, y de sus manos surgen proyectiles de agua que comienzan a formarse como cometas líquidas en el aire.
La lluvia que cae no es común. Proyectiles de agua se lanzan desde el cielo como una lluvia cósmica, dirigiéndose a Son Goku con una precisión casi malévola. Cada uno de estos proyectiles parece estar imbuyendo una oscuridad infinita, como si el mismo espacio estuviera siendo devorado por ellos. Los proyectiles de agua caen como estrellas fugaces en una galaxia en colapso, dejando detrás una estela de nubes negras que parecen succionar la luz a su alrededor. La imagen es aterradora, casi como si el universo estuviera siendo desintegrado poco a poco, y Son Goku no pudiera escapar de la fuerza ineludible de esta lluvia cósmica. La agua de Genjutsu no solo se siente fría, sino que parece tener una presencia malévola, como si cada gota estuviera destinada a consumir todo lo que toca. A medida que los proyectiles caen sobre el cuerpo de Son Goku, el impacto es como una explosión cósmica. La agua que lo golpea no se dispersa, sino que lo rodea, absorbiendo la luz que lo rodea y dejándolo atrapado en una tormenta líquida de oscuridad. Es como si las leyes del espacio-tiempo se distorsionaran en ese momento. A cada segundo, los proyectiles de agua caen más rápido, envolviendo a Son Goku en una noche eterna, donde la sensación de desesperanza comienza a ocupar su mente. La tormenta no solo lo empuja hacia abajo, sino que también devora su energía divina, debilitando su aura y dejándolo vulnerable a la lluvia cósmica que lo rodea. Genjutsu Suki flota en el aire, su mirada penetrante y fija en Son Goku, que permanece inmovilizado dentro del cráter formado por la lluvia cósmica. En ese preciso momento, Genjutsu empieza a hacer sellos de mano con una precisión casi mecánica. Sus movimientos rápidos son como un preludio a una catástrofe, y el cielo parece oscurecerse aún más, mientras un eco cósmico resuena en la distancia. El agua comienza a girar a su alrededor, tomando la forma de una gigantesca esfera que brilla con una intensidad sobrenatural. La esfera de agua, en su núcleo, parece ser algo más que solo líquido. Es como si una distorsión dimensional se hubiera formado dentro de ella. Genjutsu, con una mirada fría y calculadora, lanza el orbe hacia Son Goku, quien parece reacio a moverse a pesar de la tormenta de agua que lo ha rodeado. El impacto es devastador. La esfera de agua golpea con una violencia indescriptible. Es como si el propio universo se abriera para tragar la existencia misma. El choque hace que el suelo se hunda y se eleve al mismo tiempo, creando una explosión cósmica que genera un cráter gigantesco en la Tierra, cuyo borde parece desvanecerse en la nada. La onda expansiva se extiende como un tsunami de pura energía, arrancando rocas y esparciéndolas por el campo de batalla. El aire tiembla ante la magnitud de la colisión, como si el mismo espacio-tiempo se hubiera visto alterado. El humo es espeso, como una niebla opaca que cubre todo el campo, y las rocas, que antes se mantenían firmes en el suelo, ahora flotan en el aire, suspendidas por la violencia del impacto. El terreno se encuentra transformado en un paisaje desolado y quebrado, como si un pedazo del mismo mundo se hubiera rasgado, dejando un vacío en su lugar. Es en ese preciso instante que M, el líder de Iwagakure, observa el escenario con una frialdad calculadora. En su rostro no hay rastro de miedo o incertidumbre, solo una expresión de concentración pura. Con un movimiento rápido, hace sellos de mano con una fluidez casi sobrenatural, sus dedos se mueven con una precisión perfecta, cada uno de ellos realizando un gesto que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Y con una explosión de energía, M invoca su jutsu del desprendimiento del mundo primitivo. Pilar. El pilar de polvo emerge de las manos de Mu, el pilar avanza, dirigiéndose hacia el cráter con la fuerza de un cataclismo. A medida que se acerca, el aire se distorsiona, como si el tiempo mismo se estuviera plegando alrededor de su presencia. Cuando el pilar impacta contra el cráter, el resultado es una catástrofe de proporciones inimaginables. La Tierra misma se desintegra, colapsando hacia el agujero formado por la esfera de agua de Genjutsu. Un rugido cósmico llena el aire, mientras la fuerza del impacto arrastra todo a su paso, creando una onda de choque que viaja a través del campo de batalla, haciendo que la Tierra tiemble y el horizonte se distorsione como si el mismo universo estuviera a punto de colapsar. Las rocas vuelan en todas direcciones, algunas se desintegran en el aire, otras son arrojadas al espacio. El suelo que antes parecía sólido ahora parece ceder a la presión, formando grietas profundas, como si el mismo manto de la Tierra estuviera siendo arrancado, dejando solo vacío y caos. La onda expansiva se extiende a lo largo del campo, cubriendo todo con una niebla espesa de polvo y escombros que parece consumir la luz. Son Goku ha sido atrapado en el epicentro de esta tormenta cósmica, rodeado por una violencia que distorsiona todo lo que toca.
La Tierra sigue desintegrándose a su alrededor, como si el espacio mismo estuviera siendo arrancado de su lugar. Los Kages, que hasta ahora habían estado de pie junto a Rasa, el cual abrió los puños lentamente, como si la misma fuerza de la naturaleza estuviera tomando su control. El silencio que precedía al desastre se hacía más pesado, más opresivo. Nadie hablaba, nadie se movía. El único sonido era el de las rocas cayendo, pero incluso ese ruido parecía estar siendo absorbido por algo mucho más grande que los propios sonidos del mundo. La tierra, que había temblado bajo el peso de los cataclismos anteriores, se sacudió nuevamente, pero esta vez, el temblor era diferente. Era profundo, como si los cimientos mismos del mundo estuvieran siendo rasgados desde lo más profundo del abismo, como si algo inhumano se estuviera despertando en lo más recóndito de la tierra. Las rocas rotas, las que antes volaban como fragmentos arrastrados por el viento, ahora caían con un sonido bajo y ominoso, resonando como ecos de algo mucho más grande que el mismo campo de batalla. El aire se volvió espeso, como si el propio ambiente estuviera siendo devorado por una sombra invisible, cuyo propósito era despojar todo de luz y esperanza. Y entonces, el suelo comenzó a agrietarse. Un crujido profundo y retumbante resonó desde el centro del cráter, un sonido que no provenía de la Tierra misma, sino de algo que estaba más allá de lo comprensible, algo que desafiaba las leyes de la física, el espacio y el tiempo. La Tierra se partió en varias direcciones, como si un ser antiguo estuviera arrancando el mundo desde sus raíces. El suelo comenzaba a separarse en fisuras profundas, que se extendían como garras demoníacas hacia el horizonte, desgarrando la realidad que las rodeaba. Y de las profundidades, algo comenzó a emergir. Al principio, solo fue una leve brisa cálida, seguida por una ligera vibración en el aire, que se convirtió en una presión palpable, como si el mismo universo estuviera siendo presionado hacia adentro. Luego, de la grieta en el centro del cráter, una aura comenzó a ascender, sucia de oscuridad cósmica, un resplandor que no era de este mundo. Era como si la propia realidad estuviera siendo distorsionada por la pura energía que emanaba de ese ser. Era una aura divina. Un resplandor intenso pero retorcido, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por un vacío sin fondo. Las sombras de la tierra, que antes habían sido un refugio seguro, ahora se alargaban y se retorcían a medida que esta energía cósmica ascendía. Las fisuras en la tierra se ensancharon, y de ellas emergieron tentáculos de pura luz oscura, que se extendieron por el campo como una enfermedad que consumía todo a su paso, como si estuvieran abriendo un agujero hacia otra dimensión. Los Kages, que hasta ese momento habían sido imponentes y firmes, se sintieron pequeños, insignificantes ante el abismo cósmico que se estaba abriendo frente a ellos. Un ser tan poderoso que desafía todo entendimiento. Pero incluso cuando la aura divina emergió de la grieta, Son Goku seguía allí. Su sonrisa, antes tan confiada, no se había desvanecido. Estaba allí, inmóvil, como si nada en el mundo fuera capaz de tocar su ser. A su alrededor, el aire se había vuelto denso, la materia misma parecía encogerse bajo la presión del poder divino que se desbordaba, pero él permanecía sin un cambio. La luz que lo rodeaba no lo tocaba, la oscuridad cósmica que surgía de la tierra no parecía afectarlo. Su inmortalidad, su aura divina, nada parecía tener poder sobre él. La tierra seguía desgarrándose, el espacio se retorció, pero Son Goku simplemente observaba. En su rostro, no había miedo, no había ni un ápice de preocupación. Como si el universo entero estuviera colapsando, el abismo se abriera a su alrededor, él seguía allí, sonriendo, como si estuviera contemplando un espectáculo distante y ajeno a su ser. El horror cósmico que consumía el campo de batalla no era suficiente para doblegarlo. No era suficiente para destruirlo. Él, el ser inmortal, permanecía allí, flotando en su propia realidad, como si el propio universo hubiera dejado de tener sentido frente a su poder. Rasa y los demás Kages, al ver esto, sintieron el peso de un terror inexplicable en sus corazones. Aquella presencia, aquella energía, era más que cualquier ataque físico o jutsu. Era algo que no podían comprender ni detener. El mundo se retorcía a su alrededor, y Son Goku seguía siendo una figura enigmática, inquebrantable, como una maldición eterna en un universo que parecía perderse a sí mismo. Ahora, Son Goku se había transformado en una verdadera divinidad. Su aura, desbordante de poder, era tan imponente que no parecía pertenecer a este mundo. La energía que emanaba de él no solo distorsionaba el espacio a su alrededor, sino que desafía las leyes de la realidad misma. Su presencia era tan absoluta, tan infinita, que el mundo shinobi ya no enfrentaba a un mortal, sino a un dios dimensional.
un ser cuyo poder trascendía las fronteras del tiempo y el espacio, un ente capaz de reconfigurar la existencia con solo desearlo. El fin del equilibrio había llegado. Son Goku, rodeado por una aura divina tan abrumadora que parecía consumir el mismo espacio-tiempo, miró a los Kages y a los guerreros presentes. Su voz, al pronunciar sus palabras, no era humana. Se distorsionaba, reverberando como si proviniera de otro plano existencial. Ahora enfrentan algo que jamás habrán conocido, dijo. Su tono era profundo, infinito, como si el sonido mismo estuviera descomponiéndose en varias dimensiones. Este no es un poder mortal. Soy un dios dimensional, y ustedes están a punto de conocer la verdadera magnitud de lo que significa desafiar la esencia misma del universo. Son Goku levantó la mirada hacia el cielo, sus ojos brillando con una intensidad que desbordaba todo entendimiento. Su figura, envuelta en esa aura cósmica, como si su divinidad fuera más grande que el universo entero. El cielo y la tierra ya no tienen sentido frente a lo que soy, su voz resonó, etérea. En ese preciso instante, un halo de luz surgió detrás de Son Goku, una manifestación de energía cósmica tan intensa que parecía rasgar la misma tela de la realidad. Los círculos concéntricos, con sus líneas radiales, emergían como una red de símbolos arcanos en el aire, distorsionando el espacio a su alrededor. El azul profundo y gélido de la luz no era simplemente un color, sino un vacío que devoraba la luz misma, una presencia fría e infinita que irradiaba un poder tan alienígena que parecía desafiar todo lo que se sabía del universo. La luz, suave pero aplastante, no solo iluminaba el entorno, sino que lo consumía lentamente, como si el mundo estuviera siendo absorbido por una entidad ajena, fuera del tiempo y del espacio, como si el principio y el fin se estuvieran fusionando en este único instante. Los patrones radiales que recorrían el halo parecían moverse con vida propia, como ondas de energía que se expandían hacia dimensiones que los mortales no podían siquiera imaginar. A su alrededor, el aire se volvía denso y opresivo, la atmósfera vibraba con la sensación de estar ante algo que traspasaba la comprensión humana, un ser que jugaba con las reglas de la existencia como si fueran meras ilusiones. Son Goku no era solo un hombre, ya no lo era. Era un dios dimensional, una figura que no solo controlaba la vida y la muerte, sino que poseía el poder de desmembrar la realidad misma. Cada movimiento suyo alteraba la estructura del cosmos, y la presencia de este halo era la manifestación de un juicio eterno. La aniquilación o la creación, un ciclo imparable. Con una sonrisa distante, Son Goku miró al horizonte, su voz resonando como un eco cósmico que atravesaba el tiempo y el espacio. Este es el fin de todo lo conocido, y el comienzo de una nueva era. No hay nada que pueda desafiar mi existencia. Soy el juicio, soy el abismo, soy el todo.